cuerpo del Señor Jesucristo. Y es posible que podamos ser miembros de una congregación o una iglesia que consideremos bíblica, teológica, pero no ser parte del cuerpo de Cristo. Es posible esto, pero también es posible estar en una iglesia que no sea teológicamente bíblica, pero ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo sé que aquí me van a tirar sillas por eso, porque podemos decir, o podríamos caer en el error de decir, es que Betania, como es una iglesia bíblica, entonces todos son salvos. Eso sería un gravísimo error de parte nuestra. Y en realidad pareciera que nos confundimos un poco en cuanto al tema de la iglesia. Por eso es importante que a la luz de lo que estudiemos en la palabra y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos ser guiados a toda verdad. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Recordemos un poco el significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia en el idioma original del Nuevo Testamento, que es el griego koiné. El griego koiné era como el idioma común, el idioma popular que tenían en el primer siglo. La iglesia en la palabra griega es eclesia, que se conforma de dos palabras, ek y kaleo. Ek significa desde o fuera de, y kaleo significa llamado. En el conjunto sería como ser llamado afuera de. Pero si resumimos esto, se consideraba esta palabra como la asamblea, como la convocación de las personas. Iglesia es eso, asamblea, convocación de las personas. Pero muchos de nosotros, muchas veces quizás nos equivocamos al utilizar el término iglesia. Cuando decimos, voy a ir a la iglesia del pastor Eduardo, voy a ir a la iglesia de los hermanos tal. Es un error cuando decimos de esta manera, porque la iglesia no es de nadie, no es de ningún hombre. Nadie se puede adueñar de la iglesia. La iglesia es del Señor. O también cuando decimos, vamos a la iglesia. ¿Estaría correcto decirlo de esa manera? Vamos a la iglesia. Si nosotros utilizamos de esta manera este tipo de términos, no lo estaríamos haciendo de la manera correcta. Y muchas veces nosotros, pues, podemos utilizar este tipo de palabras cuando decimos, en tal lugar hay una congregación, hay una iglesia, y vemos que son las personas que se reúnen en ese lugar. O en otras ocasiones utilizamos el término iglesia para decir alguna denominación, por ejemplo, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras veces usamos la palabra iglesia para referirnos a todos los creyentes. Entonces, si ven que el término iglesia puede ser utilizado de muchas maneras, pero a veces también puede ser utilizado de manera incorrecta. Y a veces lo usamos de buena manera, a veces lo usamos de otra manera. Pero miremos lo que dice la Biblia acerca de la iglesia. La iglesia en la Biblia aparece de dos formas, de dos maneras. Una de ellas es de manera invisible, la iglesia invisible, y la otra manera es la iglesia visible. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 47. De manera invisible, es decir, cuando el Señor añade a los que han de ser salvos, a los que Él aplica su salvación, a los que justifica por la fe, añadiéndolos al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Primera de Corintios 12, 27. Ahora bien, vosotros
sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. En la primera parte que vemos aquí, la iglesia se refiere de una manera invisible. El Señor es el que añade a los que han de ser salvos. Pero también lo vemos de una manera visible. La iglesia de una manera visible. Y es aquí donde nos vamos a centrar. El hermano Johnny nos habló y nos dio una muy buena enseñanza acerca de lo que es la iglesia invisible. Pero de aquí en adelante nos vamos a enfocar un poco en lo que es la iglesia visible. Y es esta iglesia que se establece en iglesias locales, en las cuales los hermanos o nosotros de una manera u otra consideramos que nos reunimos como el cuerpo de Cristo de una manera local. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si vemos aquí, hay una iglesia en una ciudad, específicamente nos dice la iglesia que está en Corinto. Entonces, la Biblia nos habla de la iglesia de una manera invisible, pero también de una manera visible. Y lo vemos también en Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3, cuando el Señor envía cartas a 7 iglesias específicamente. 7 iglesias que eran visibles. ¿Por qué? Porque en las cartas nos muestran que hacían obras, que eran visibles y estaban establecidas como iglesias locales en estas ciudades, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Entonces, vemos que la Biblia nos enseña y nos habla de la iglesia tanto invisible como de la iglesia visible. Y esa iglesia visible, también llamémoslo iglesia local, que es en lo que nos vamos a enfocar en este día. Y nuevamente aclaro, no es que haya 2 iglesias. No es que haya 2 iglesias. El Señor es el único que conoce cuáles son sus elegidos, cuáles son los que Él ha añadido a su cuerpo. Pero de una manera visible nos permite congregarnos juntos, ser parte de esto. Y es curioso porque un ejemplo de esto es Judas. Judas se reunía en comunión con los hermanos, con el Señor Jesucristo, disfrutaba de lo que el Señor Jesucristo daba en ese momento, hacía parte de esta comunión, pero todos conocemos por lo que leemos que Judas no fue salvo en ningún momento. Pero Judas disfrutó y compartió de esta comunión, de la comunión que tenían los hermanos. Entonces, en lo que Dios nos permite ver, y el propósito de este tipo de estudios es que nosotros podamos conocer cómo debe ser esta iglesia visible y cómo no debe ser la iglesia visible y cómo aprender a identificar esta iglesia. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿cómo debe ser el cuerpo de Cristo en su expresión local, o lo que llamamos la iglesia visible? Cuando nosotros hablamos de la iglesia verdadera de Cristo, decimos que esta iglesia está unida a Cristo. Cuando decimos que la iglesia de Cristo está unida a Cristo, ¿qué quiere decir? Que es justificada, que es aceptada delante de Dios. No por los méritos de los hombres, sino por el mérito ¿de quién? De Cristo, por la obra que Él hizo y que se presentó a los que Él rescató, a la iglesia, se la presentó a sí mismo como una iglesia gloriosa. Les leo Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado
en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, es esa iglesia que el Señor se presenta a sí mismo como gloriosa, santa, sin arruga, sin mancha. Pero, aunque esta iglesia del Señor es perfecta, vemos que hay manifestaciones visibles en las iglesias locales que no son perfectas. ¿O han conocido ustedes una iglesia perfecta? ¿Cierto que no? A veces las personas tienen el argumento de salir de ciertas congregaciones diciendo, es que yo vi al hermano Julanito de tal y no me gustó lo que hizo. Bienvenido, hermano. Todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios. Pero hay ciertos aspectos de la iglesia que no deben ser negociables, y eso es lo que vamos a ver un poco aquí. En el tema que vamos a ver 4 puntos, de los cuales yo solo voy a tocar 2, y el hermano que enseña en 8 días va a tocar los otros 2. Y es el tema de los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de ver la iglesia visible o esta iglesia local. Ninguna iglesia es perfecta, ya lo dijimos, pero algunas tal vez por su falta de madurez o por su poco conocimiento carecen de estas cosas. Los 4 puntos son la pureza de la doctrina, son criterios que debemos tener en cuenta a la hora de ver la iglesia visible, son la pureza de la doctrina, la pureza de su organización, la pureza de su comportamiento y la pureza del culto. Hoy solo voy a tocar las 2 primeras, la pureza de la doctrina y la pureza de la organización. Para ninguno de nosotros es un secreto las diferencias que hay entre los hermanos, a veces de la misma congregación o a veces de otras denominaciones. A veces hay estas diferencias de cómo se debe bautizar, de cómo se debe llevar mejor el culto, qué va primero, qué va segundo. A veces diferencias en el tipo de adoración, no se deben cantar himnos, se deben cantar música contemporánea. A veces hay este tipo de diferencias, pero hay ciertas doctrinas bíblicas que la Biblia no da el margen de que nosotros las negociemos y que en la iglesia visible, en la iglesia local, no se deben negociar. Y si una iglesia como tal rechaza estas doctrinas o no las tiene en cuenta, pues no sé si deberíamos llamarla iglesia de Cristo. Y estas doctrinas esenciales para una iglesia visible, una iglesia local, primero son la infalibilidad de la Biblia, como palabra de Dios. Quiere decir, no pueden poner la palabra de Dios por debajo de la palabra de algún hombre, o de libros, o de manuales. Nosotros como iglesia presbiteriana consideramos los credos, las confesiones, como instrumentos útiles para nuestro crecimiento, nuestra edificación, pero no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Nosotros estudiamos la confesión de fe, los credos, pero nada de estos textos, de estas herramientas, pueden estar por encima de la palabra de Dios. Ellas se deben someter y deben estar sometidas a la palabra de Dios. Entonces, si hay iglesias que tienen en poco la palabra de Dios y no basan todas su organización y todo lo que hacen en la palabra de Dios, pues es cuestionable esta iglesia. Otra doctrina esencial es la Trinidad, la Santa Trinidad. Conocemos donde hay congregaciones que niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. Y por lo que la Biblia nos enseña, vemos cómo ella nos muestra esta doctrina como cierta. La deidad de Cristo,
tampoco puede ser negociable. Muchos consideran que Cristo fue solo un profeta, que no fue Dios. Pero quien niegue esta verdad es cuestionable que sea considerada iglesia de Cristo. La muerte y resurrección corporal de Cristo, su segunda venida, la salvación por gracia sin méritos, son verdades que no pueden ser negociables entre los hermanos. Y si un cristiano se encuentra en una iglesia que niega cualquiera de estas doctrinas, ¿qué creen que debe hacer este cristiano? ¿Qué creen que debe hacer? Huir. Salir corriendo de ahí. Separarse de esta iglesia. Y el segundo criterio que debe tener en cuenta una iglesia visible o local es la pureza de su organización. Y como tal, el material de estudio nos va a enseñar acerca, de aquí en adelante, un poco acerca de la eclesiología, y es cómo podemos nosotros entender cómo el Señor ha organizado todas las cosas. Nosotros no tenemos que inventarnos nada, los pastores no tienen que inventarse algo, que ya la Biblia lo ha establecido. Lo primero es que la asamblea o la iglesia como tal debe reconocer como la cabeza de la iglesia universal ¿a quién? A Jesucristo. Y rechazar cualquier otra autoridad que quiera venir a imponerse, sea una autoridad religiosa o una autoridad civil. Otro punto importante en la pureza de la organización de la iglesia es que la iglesia como tal debe tener pluralidad de ancianos. Esto nos dice en Hechos capítulo 14, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto es algo que debe ser importante dentro de la iglesia, debe tener pluralidad de ancianos. No es bueno que una iglesia tenga como cabeza solamente a un pastor y que todas las decisiones sean tomadas solamente por él. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta, y muchos de nosotros venimos de contextos donde nos hicieron mucho daño por eso, porque era la voz del pastor y nada más. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos de la iglesia son líderes espirituales, tales como pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos gobiernan con autoridad, pero no pueden ser autoritativos. Apacientan la iglesia, la cuidan de una manera espiritual. Entonces, podemos decir y afirmar que la iglesia no puede ser gobernada por un solo hombre. La iglesia visible, la iglesia local, no puede ser gobernada por un solo hombre. Porque este hombre puede ser un dictador, este hombre puede ser autoritario, y no es el modelo que la Biblia enseña. Por eso una congregación sana debería ser una congregación donde hay pluralidad de ancianos. Y si hay un hombre gobernando sobre los miembros de la iglesia, imagínate este hombre sin rendirle cuentas a nadie, que no acepta los errores que los hermanos le van a decir. Y tal organización podría ser considerada impura, porque no se quieren someter a lo que la Escritura dice. Entonces,
esta autoridad final de la iglesia reside en los ancianos, no en la congregación. Hay muchos problemas que la iglesia como tal tiene, pero estos problemas no pueden ser resueltos entre los hermanos, sino que estos problemas deben ser llevados ¿a quién? A los ancianos. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba cargado con todos los problemas que estaba viviendo el pueblo? ¿Y qué hace su suegro? Le sugiere que delegue estos problemas, porque él solo no podía. Un hombre solo en una iglesia no lo puede hacer. Por eso es importante que una iglesia tenga esta pluralidad de ancianos, que todas las dificultades, tanto doctrinales como personales, como familiares, sean llevadas a esto. Y un ejemplo de esto, de estas situaciones doctrinales que surgen dentro de la iglesia, es lo que ocurrió en Hechos 15, en lo que la Biblia enseña como el concilio de Jerusalén. Había una dificultad y un problema acerca sobre la circuncisión. Pero veamos lo que ellos hicieron. Hechos 15 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era lo que ellos venían diciendo, que la salvación, parte de la salvación era la circuncisión, y que si alguien no estaba circuncidado, entonces no podía ser salvo. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Hubo un concilio, una reunión, ¿para qué? Para solucionar este tipo de asuntos. Pero no fue la iglesia como tal. Por eso ellos, los ancianos, son un regalo de Dios. ¿Para qué? Para la iglesia. Y es importante prestar atención lo que ellos no hicieron. Ellos no escribieron a ninguna autoridad eclesial para decretar lo que era correcto o incorrecto. Tampoco dejaron que la congregación decidiera o votaran acerca de lo que les convenía. Y tampoco anunciaron que la verdad era cuestión de la conciencia de cada uno. La verdad no era cuestión de lo que cada uno pensaba, sino que era lo que el Señor había dejado en su palabra. Entonces, aquí estamos viendo algunos aspectos importantes de lo que debe ser la iglesia visible. Y en la vida cotidiana, los ancianos deben hacer esto. Deben trabajar en la pureza de la doctrina, en la enseñanza, vigilar que la sana doctrina se mantenga. Y algunas iglesias evangélicas como tal pueden carecer de esta falta de organización. Pero hay algo importante. Pueden que carezcan de falta de organización en este aspecto, pero no pueden faltar en el primer aspecto, en la pureza de su doctrina. Hay muchas iglesias que tal vez apenas están iniciando como congregación, que no tienen de pronto la capacidad o no se han levantado todavía hermanos como ancianos. Pero este primer aspecto de la pureza de la doctrina no puede ser negociable dentro de las iglesias, porque se puede hacer mucho daño si no hay una doctrina correcta. Y muchos de nosotros lo hemos vivido en otras congregaciones, donde no había una doctrina correcta y fuimos muy heridos en estas congregaciones. Entonces, si una iglesia no se preocupa por tener una muy buena doctrina, por tener una buena organización, y lo hace conscientemente de que no se va a organizar, de que no se va a someter a la palabra de Dios, pues nuevamente sería muy dudosa esta iglesia.
Mis hermanos, concluyo con esto. Si hemos sido salvados y hemos creído, hemos sido perdonados, justificados y añadidos al cuerpo de Cristo, debemos crecer en la doctrina del Señor. Debemos crecer juntos como el cuerpo. Recordemos que nosotros tenemos criterios bíblicos que nos han permitido tener pureza en la doctrina y pureza en la organización. Para dentro de 8 días vamos a ver la pureza del comportamiento de la iglesia y la pureza del culto, cómo debe ser llevado el culto a la luz de la Escritura. Oremos, familia. Bendito Dios y Padre, te bendecimos en este día, Señor. Permítenos, Señor, entender la realidad de lo que nos has llamado a hacer, Señor. No vamos a una iglesia, somos iglesia, Señor. Pero no porque nosotros nos hayamos querido añadir, porque no podemos, Señor. Padre, si hemos recibido la preciosa salvación tuya, Dios, y nos has añadido a un cuerpo, permítenos servir en nuestra iglesia, Señor. Entender la importancia, Señor. Muchos de nosotros tenemos trabajos, empleos, en los cuales damos todo de nosotros, pero a veces en la iglesia del Señor nos quedamos muy cortos, Dios. Permítenos, Dios de los cielos, poder ser útiles, servir en tu iglesia. Permítenos, Dios, utilizar los medios que tú nos has dado para el crecimiento de nuestros hermanos, Dios. Padre, muchas gracias, porque en Cristo somos uno solo, Señor. Te bendecimos, Cristo Jesús. Amén y amén.